Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, profesor. Mm, Vamos a ver si viene alguien más.
Bien, yo creo que ya esperamos un tiempo más o menos prudencial, bastante diría yo. Deben haber tenido algún inconveniente, ¿no? Seguramente para conectarse. Vamos a continuar donde terminé la clase anterior. Si no me equivoco, yo no había terminado todavía de estas transparencias. Esta parte, hasta acá creo que sí había explicado, ¿no? Falta compartir pantalla, profesor. Ah, ya, ok. Ya, aquí. ¿Recuerdas cuál fue la última transparencia que presenté? Este de acá me parece que sí, ¿no? Este de acá también creo. También creo. Este de luminosidad me parece que ya no, ¿no? No, Hasta acá creo. todavía. Hasta magnitud absoluta creo que presentó, profesor. Y después una gráfica. Esta de acá. Ahí creo, porque estaba hablando usted con Millán y Katia cómo bajaban los índices, ¿no? Mm, ya, acá por ejemplo los índices de color, que está graficado de U menos B y B menos B, muestra pues que la, la curva justamente para estrella de secuencia principal y de supergigantes no son idénticas. La de supergigantes está de línea discontinua y la de secuencia principal de línea continua. Y la del cuerpo negro es prácticamente casi una recta comparado con las otras dos. Entonces ahí se nota la diferencia, ¿no?, en que hay entre la estrella, ¿no?, y la teoría del cuerpo negro, que trata justamente de representarnos la emisión de energía de una estrella. Para magnitudes absolutas, se define la magnitud absoluta como la magnitud que tendría la estrella si estuviese a una distancia de 10 parsec, donde 10 parsec es justamente 3.26 años luz. Acá podemos poner un parsec. Años luz. Bien, entonces, bueno, un año luz es la distancia que recorre la luz, ¿no?, en un año. Entonces, si la estrella está a una distancia de 10 parsec, entonces ese sería el brillo que nosotros estaríamos midiendo. Entonces, nosotros podríamos escribir acá la definición de magnitud eh, monocromática, menos 2.5 logaritmo del flujo más una constante. Entonces, este es el flujo observado de la estrella a la distancia a la cual éste se encuentra, ¿no?, que vamos a poner la distancia de la estrella. Pero la magnitud absoluta, acá con B en el visual, se define en el visual la magnitud absoluta, es también menos 2.5 logaritmo, pero este es del flujo que tendría la estrella si se encuentra a una distancia de 10 parsec.
más la constante de calibración. Bueno, acá este tendría que ser B, ¿no? B, B. Acá también vamos a colocar la magnitud, esta es magnitud aparente, que es la que parece tener, y esta es la magnitud absoluta. Acá también sería magnitud en el visual, en el filtro B. Acá también, ¿no? Entonces, si hacemos la diferencia entre los dos, tendríamos acá magnitud absoluta menos magnitud aparente igual menos 2.5 el logaritmo del flujo en el visual sobre el flujo visual, y acá 0, porque estas constantes son idénticas, porque se trata básicamente del mismo filtro. Bien, entonces, el flujo va a ser justamente la energía emitida por la estrella a la distancia a la cual ésta se encuentra. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos acá la estrella que emite radiación en todas direcciones, y acá está por ejemplo la distancia, una distancia de, digamos, ¿no? Distancia de la energía que sale de la estrella por unidad de tiempo es su luminosidad. Entonces, el flujo que nosotros recibimos en este punto, el flujo, va a ser justamente la energía por unidad de área. Por lo tanto, este F va a ser la luminosidad sobre el área de la esfera, que en este caso será 4pi de al cuadrado. Bien, entonces, si nosotros decimos que este es el flujo a la distancia a la cual se encuentra la estrella, será Fb, será la luminosidad en B. Y decimos acá, este es el flujo que emite la estrella, es la misma energía, porque esto de acá no varía, la misma energía de la estrella, solo que lo que cambia aquí es la distancia, y aquí va a ser 10 parsec. Entonces, si dividimos ambos, nosotros vamos a tener acá menos 2.5 logaritmo de, aquí sería 10, ¿no? Y acá sería de todo esto acá al cuadrado. Eso lo tendríamos. Pero este 2 puede bajar, ¿no? Por propiedad del logaritmo. Y aquí sería menos 5 logaritmo de b más logaritmo de 10. Como este logaritmo decimal es 1, como este es 1 sobre 10 sería menos 1, por menos 5 sería más 5. Y tenemos básicamente lo mismo que está acá, ¿no? Entonces, esta es la deducción, si se quiere, ¿no? De esta fórmula. Entonces, esta fórmula se llama módulo de distancia. ¿Por qué módulo de distancia? Porque justamente me permite relacionar las magnitudes aparente y absoluta a la distancia de la estrella. Aquí no estamos considerando la absorción de energía que puede haber en el camino. Si hay, por ejemplo, una nube de polvo en el camino, va a absorber energía y tendría que haber una cierta disminución de la cantidad de energía.
Aquí no se está tomando en cuenta. Hay otra fórmula que sí se toma en cuenta. Acá estamos considerando solamente que no hay absorción. Entonces, esta es la expresión sin absorción. Entonces, si nosotros tenemos la magnitud aparente, porque la observamos, la estrella, y a través de otros métodos, nosotros podemos conocer la magnitud absoluta de la estrella. Entonces, la diferencia de estas dos, considerando obviamente absorción cero, me permite justamente determinar la distancia de la estrella. O también dicho de otra manera, si yo tengo la magnitud aparente, que es la que estoy observando la estrella con mi filtro, y conozco su distancia, entonces puedo conocer su magnitud absoluta. Entonces, esas dos formas de aplicar o de usar esa expresión son las más comunes. Y ahora vamos a ver la parte de luminosidad. Ya me adelanté un poquito para la expresión anterior. La luminosidad habíamos dicho de que es la energía emitida por unidad de tiempo, o la potencia. Esa es la luminosidad en astronomía. Y también habíamos dicho justamente que el flujo era igual a la luminosidad sobre 4pi distancia al cuadrado. Bien, si nosotros decimos, este es el radio de la estrella, esta es la energía que sale de la estrella en su superficie, la luminosidad, entonces el área de la esfera será el área de la superficie de la estrella. Y eso es lo que tenemos acá. Entonces, si acá reemplazamos por el radio, obtenemos básicamente esta expresión. Acá hay una observación. Este eje que yo he colocado aquí es equivalente a este otro. A veces marea un poco eso. Porque dice, ¿cómo? No dice que es F y como ahí dice que es pi por F. Cuando es pi por F, aquí ustedes van a tener que acostumbrarse en los textos. Este F es llamado de flujo astrofísico. Y el pi por F sería el flujo físico. Esa es la diferencia entre los dos. Entonces, aquí tenemos el pi por F, que es el flujo físico. Acá también sería pi por F minúsculo, sería el flujo físico, ¿no? Para que se familiaricen. Entonces acá es con la distancia, igual que la expresión que dimos en la expresión anterior. Y ahora nosotros podemos relacionar estas dos cantidades, puesto que la luminosidad es la misma. Igualando estas dos cantidades, nosotros encontramos justamente esta relación entre el flujo medido en tierra, observado en tierra, y este es el flujo emitido en su superficie. ¿Ok? Eso lo tenemos ahí. Ahora, esta relación, que es básicamente R sobre D al cuadrado, es llamado factor de dilución. Es decir, yo tengo el flujo que sale de la superficie, pero que se diluye, ¿no?, cuando llega a la Tierra, ¿no?, porque se va dispersando. Entonces, por eso se llama factor de dilución. Y esa relación es equivalente al radio angular de la estrella. Y es fácil de ver eso. ¿Cómo? Si yo estoy observando aquí a la estrella,
La estrella tiene acá un tamaño, que es su radio, y estamos acá a la distancia de distancia de la estrella. Entonces acá tenemos un triángulo, rectángulo, ¿no? Recto acá. Entonces aquí, este será el ángulo θ, que para nosotros va a ser el radio angular. θ representa el radio angular de la estrella. Bien, entonces nosotros vemos que tangente de θ, vamos a ponerlo acá arriba, tangente de θ es igual a cateto opuesto, en este caso R, sobre D. Pero el ángulo es muy pequeñito. Como el ángulo es muy pequeñito, entonces la tangente se aproxima al mismo ángulo. De tal manera de que θ es aproximadamente R sobre D. Eso lo tenemos acá. R sobre D es el radio angular de la estrella, ¿no? En radianes, obviamente, ¿no? Porque estamos dividiendo dos cantidades en, en unidades de longitud. Bien, ahora la otra cantidad que tenemos es la magnitud volumétrica. La magnitud volumétrica es, habíamos visto justamente que la magnitud aparente es la magnitud que tiene la estrella, por ejemplo, en el filtro, en un determinado filtro, o en una determinada longitud de onda. Pero si nosotros sumamos el flujo en todas las longitudes de onda, entonces lo que tenemos es una magnitud volumétrica. Sí, la magnitud aparente, esta es llamada magnitud aparente, magnitud aparente, este de acá. Como está en una longitud de onda, es llamada magnitud aparente monocromática. Solo color. Monocromática. Pero, acá justamente es una longitud de onda. Si nosotros cambiamos el flujo en una longitud de onda por la suma, si esto por el flujo total, entonces ahí ya nosotros tenemos magnitud volumétrica. Entonces la magnitud volumétrica la podríamos más o menos definir así. Magnitud volumétrica es igual a menos 2.5 logaritmo del flujo total más la constante, sí, una constante C. Bien, ahora, así como nosotros hemos visto la magnitud aparente y la magnitud absoluta, acá también tenemos magnitud aparente volumétrica y magnitud absoluta volumétrica. La diferencia es igual como en el caso anterior. La magnitud volumétrica aparente es el flujo integrado, pero medido justamente a la distancia que se encuentra la estrella. En cambio, la magnitud volumétrica absoluta es el flujo integrado que tendría la estrella si está a una distancia de 10 parsecs. ¿No? Esa es justamente la diferencia entre los dos y el parecido que tiene con un caso monocromático.
Bien. Ahora, ese es para diferenciar magnitud volumétrica aparente y magnitud volumétrica absoluta. Ahora, hay una relación entre la magnitud volumétrica absoluta y la magnitud visual absoluta, y que está dada básicamente por esta expresión. ¿Esto qué significa? Lo que sucede es que nosotros no podemos sumar el flujo en toda la longitud de onda para todas las estrellas. Primero porque la radiación en ciertas longitudes de onda no pasa a la atmósfera terrestre, como son los rayos X, los rayos gamma, la luz ultravioleta, parte de la radiación infrarroja. Entonces, no es muy cómodo medir pues directamente la magnitud volumétrica. Entonces se recurre básicamente a una relación teórica, que más o menos lo que hace es modelar el espectro de estrellas para diferentes temperaturas. Así básicamente se hace un modelo del flujo de una estrella teórico para diferentes temperaturas. Entonces, de ese modelo se saca o se mide solamente el flujo en la parte visual, dentro del rango del ancho que le corresponde al filtro visual. Recordemos que el ancho del filtro más o menos son 1000 Armstrong. O sea, dentro de 1000 Armstrong, ¿no? Todo el flujo que está ahí se mide y se calcula, ¿no?, cuál sería la magnitud absoluta en el visual para una estrella que tiene una determinada temperatura. Y luego se mide justamente la magnitud usando todo el flujo. Entonces, como ven, si yo tengo, por ejemplo, acá el espectro, digamos, este es el espectro, ¿no?, de la estrella. Y acá sea 1000 Armstrong en la parte visual. 1000 Armstrong, el ancho, ¿no? Entonces, de acá yo mido toda la energía y con esto yo obtengo la magnitud absoluta en el visual. Y luego usando todo, tengo la magnitud volumétrica, ¿no?, de un espectro teórico. La diferencia de los dos me va a dar justamente la corrección volumétrica. Entonces tengo aquí magnitud volumétrica, la magnitud visual, igual acá menos corrección volumétrica. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa básicamente la corrección volumétrica? La corrección volumétrica es la cantidad, ¿no? O sea, es esta cantidad de aquí, vamos a poner aquí con otro color. La magnitud volumétrica es, o la corrección volumétrica, es esa área sombreada en verde que le falta considerar para tener el flujo total. Entonces, de esa manera, para diferentes estrellas, ¿no?, con diferentes temperaturas, se mide la corrección volumétrica. Entonces, van a ver después acá una gráfica, ¿no?, que hay de la corrección volumétrica para diferentes, ¿no?, temperaturas, para diferentes tipos espectrales. Entonces, esto de acá se consigue de tablas, de modelos, ¿no?, por tabulado. Y la magnitud
visual, esto se mide, ¿no? Esto de acá se mide. Se mide con la parte teórica, justamente se calcula con la corrección volumétrica y de ahí se tiene justamente la magnitud volumétrica absoluta. Aquí dice en la parte inferior, dice, el signo es positivo si la corrección volumétrica es negativa. ¿Qué significa eso? Para que se hagan una idea. Recuerden que la magnitud, cuando el objeto es más brillante, no, se tiene más flujo, es más negativa. En cambio, cuando es menos brillante, es más positiva. Entonces, si yo tengo la magnitud en el visual, ¿no? MB, yo tengo para que se... un momentito, disculpen. ¿Aló? Ya, yo estoy acá en clase, ¿eh? Disculpa, después hablamos. Ya. Bien, entonces, la, la magnitud visual absoluta, yo tengo la magnitud visual absoluta, y entonces, si le coloco el flujo que falta, la magnitud va a aumentar positivamente o va a disminuir. ¿Qué dices tú? ¿Qué debería pasar con la magnitud? Podemos poner un ejemplo. A ver. Supongamos que la magnitud absoluta en el visual sea 5. Ya, la magnitud en el visual absoluta sea 5. Entonces, la magnitud volumétrica debería ser mayor de 5 o menor de 5. Esa es la pregunta. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Menor? Claro, menor de 5, ¿no? Porque si va a aumentar el flujo, se va a hacer más negativo, se va a bajar, va a ser menos positivo. Y para que sea menos positivo, entonces, ¿cómo tendría que ser acá? Si yo pongo signo menos ahí, ¿cómo debería ser la corrección volumétrica? ¿Positiva o negativa? Para que sea mayor, dicen los profe. Eh, Estamos quedando en que la magnitud volumétrica tiene que ser más pequeña, ¿no? O sea, más negativa que la magnitud absoluta en el visual. Entonces, si ahí ese signo, si acá tenemos en la fórmula, ¿no? Signo negativo, como ves, la corrección volumétrica debe ser positiva o negativa. Esa es la pregunta. ¿Positiva?
Claro, porque si es positiva, va a ser menos, ¿no? Le va a estar restando, o sea, lo va a hacer más negativo, pero va a ser más brillante. En cambio, si en lugar de ponerle el signo menos, le pongo el signo más, la corrección volumétrica ya no sería positiva. La corrección volumétrica tendría que ser negativa. ¿A qué viene esa discusión? Es que en algunos libros le ponen menos y en otros libros le ponen más. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando uno le pone menos y otro le pone más, entonces tú ya tienes que pensar, si le he puesto menos, entonces la corrección volumétrica es positiva. Pero si le he puesto más, entonces la corrección volumétrica es negativa. Porque a la hora de sumarse con la magnitud absoluta en el visual, tiene que ser menor, o sea, tiene que ser más negativa. Vamos a poner acá un ejemplo, ¿eh? Que de repente no, yo imagino que también puede parecer medio confuso, qué sé yo, ¿no? Yo digo lo siguiente. Supongamos que la magnitud en el visual sea 5. Ya, entonces, yo digo, la magnitud volumétrica tiene que ser menor, tiene que ser más negativa, no puede ser más positiva, porque más positiva es menos brillante. Si estás colocando más flujo, ¿cómo va a ser menos brillante? Tiene que ser al revés. Entonces, la magnitud volumétrica debe ser, vamos a poner acá, volumétrica, vamos a ponerle que sea 6. No, perdón, tendría que ser 4. ¿Ya? Es más negativo, 4. Entonces, si este es 4, entonces vamos a colocar acá en la fórmula, ¿no? 4 es igual a 5 menos, ¿y cuánto tendría que poner acá yo? Para que es igual. 1, ¿no es cierto? Tengo que ponerle 1. Eso significa básicamente, ¿no? Que la corrección volumétrica es positiva. ¿Mm? Para esa fórmula. Pero hay otro autor que la volumétrica es igual a MB más corrección volumétrica. Entonces, en nuestro caso, tendríamos acá 4 igual a 5 más, ¿cómo tendría que ser la corrección volumétrica aquí? Menos 1. Entonces, la corrección volumétrica tendría que ser acá negativa. ¿Ves? ¿Ahora se entendió un poquito más o igual? Sí, ya se entendió, profesor. Ya. Bien, la corrección volumétrica mide la radiación que no es vista por el ojo, o sea, no visible por el ojo. Esta cantidad es mayor para las estrellas rojas porque ellas se emiten más en infrarrojo. También es mayor para estrellas azules porque emiten más en ultravioleta. De esta variación de la corrección volumétrica tiene un mínimo para estrellas con índice de color B-B, alrededor de 0.3. Es decir, que eh, corrección volumétrica mínima es aproximadamente 0.3. Los astrónomos han querido hacer que el mínimo de la corrección volumétrica sobre la secuencia principal sea igual a 0 para normalizar las magnitudes volumétricas. Acá tenemos las correcciones volumétricas para diferentes índices de color y diferentes temperaturas. Nótese, por ejemplo, que acá estas son para estrellas de secuencia principal, ¿no? Este de aquí, para estrellas de secuencia principal, y estas son para estrellas supergigantes.
Y este es el índice de color, B menos B, cómo varía. Hasta la temperatura, la coloración bolométrica. El mismo índice de color, la temperatura acá, para la secuencia principal es 24,500, pero para la supergigante es un poquito más alto. ¿Sí? Tabulado, y su corrección bolométrica está ahí. Como vemos la corrección bolométrica, ¿no? Aquí comienza en 2,3, va disminuyendo, acá se hace 0, y luego de aquí nuevamente vuelve a subir. Acá también, ¿no? Por acá el mínimo está por acá, ¿no? Por aquí más o menos. Y acá el mínimo también es 2,2, casi negativo aquí. El más negativo es menos 0,1, ¿no? Y luego se hace positivo nuevamente abajo. Ahora vamos a ver el diagrama color-magnitud de las estrellas. El color, ya hemos dicho que es el índice de color, diferencia de magnitud. Ahora vamos a graficar una magnitud con el índice de color. Entonces dice acá, una vez que se conoce la distancia a las estrellas, es posible calcular su magnitud absoluta. Claro, como hizo el módulo de distancia. Si nosotros medimos justamente la magnitud aparente y conocemos la distancia, se puede calcular la magnitud absoluta. Para las estrellas más cercanas, es posible medir sus paralajes trigonométricos con precisión. Esto es, si la distancia de la estrella es menor o aproximadamente 20 parsecs, entonces se puede medir el paralaje. Desde Tierra. Pero después se ha tenido un satélite en el espacio llamado Hipparcos, que ha sido capaz justamente de medir el paralaje de miles de estrellas. Entonces tiene ahora una gran cantidad de estrellas con paralaje no muy preciso. Mayor que la que nosotros hemos tenido acá medidos en Tierra. El problema está en que la precisión decae con el tiempo, porque para eso justamente uno tiene que estar midiendo cada vez, ¿no? Para que se tenga siempre, ¿no? Estadísticamente, ¿no? Una mejor precisión. Con una medida nomás no es suficiente. En el siguiente gráfico se observa que un mismo valor de B menos B puede tener diferente posición en el diagrama Chern-Russell, que es el diagrama HR. Pero estrellas con el mismo valor de B menos B tienen aproximadamente la misma temperatura. Entonces, la diferencia entre estas dos debe estar en el radio, en el tamaño. Si al gráfico se añade más estrellas, están más lejanas, aparecen otras áreas, ¿no? Como el ramo horizontal y las supergigantes. Bien, eso de ahí queda vago si no se ve en un gráfico. Aquí tenemos. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un grupo de estrellas. Aquí. Y vamos a elegir un grupo de estrellas que está justamente debajo de ellas. Acá. Ahora vamos a elegir justamente una recta que pase por las dos. Vamos a ver acá esta. Ya, la recta. Entonces aquí nosotros vemos, ¿no?, que si acá es 1,2, aquí es 0,8, aquí es 0,6, significa que de aquí para acá es 0,4, ¿no? Aumenta el 0,4. Entonces significa que esto sería 0,2, ¿no? Aumenta el 0,2. Entonces acá sería 1. Acá sería más 1, ¿no? No 0. Ya. Entonces vemos, por ejemplo, que vamos a poner acá que tenemos una estrella aquí.
una estrella, la estrella 1 y acá la estrella 2. Vemos que tanto que la estrella 1 y la estrella 2 tienen igual valor de índice B menos B. ¿Mm? Acá está justamente, ¿no? En el siguiente gráfico se observa que un mismo valor de B menos B puede tener diferente posición en el diagrama de Forraza. Ya estamos viendo eso. Dos estrellas que tienen el mismo B menos B. Pero B menos B tiene aproximadamente la misma temperatura. ¿Qué significa esto? La relación que hemos visto acá se puede observar que hay una cierta correlación entre, entre B menos, no, acá no se ve, voy a poner acá otro color. A ver. Hay una cierta correlación entre B menos B y la temperatura. Uno puede ver acá tranquilamente, ¿no? Si uno grafica, uno puede encontrar una correlación ahí, ¿no? De 1 a 1 entre la, el índice de color y la temperatura efectiva. ¿Para qué? En este caso, para el caso de estrellas de la secuencia principal. Y estas son estrellas de la secuencia principal. Secuencia principal, ¿no? Entonces vemos justamente aquí, ¿no? Una correlación, ¿no? Bueno, acá no se ve la correlación, porque tenemos que dibujar básicamente, no lo estoy equivocándome. Tendría que dibujar yo acá la temperatura con B menos B. El otro es la magnitud absoluta. Si yo grafico estos dos, vería una correlación. ¿Ya? Entonces, eh, vamos a poner acá. Supongamos que este sea B menos B de la estrella 1. Va a ser más o menos igual que el B menos B de la estrella 2. ¿No? Una correlación entre el índice de color y la temperatura efectiva. Acá tenemos, ¿no? Pero estrellas con el mismo valor de B menos B tienen la misma temperatura. Entonces aquí, por ejemplo, quiere decir que la temperatura, entonces, ¿no? La temperatura efectiva de la estrella 1 debe ser aproximadamente igual que la temperatura efectiva de la estrella 2. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre las dos estrellas? Para ello utilizamos esta expresión. Acá. Voy a colocar el flujo físico en lugar de esto. Entonces, como ven, el área de la esfera por el flujo físico igual a la luminosidad. Entonces yo pongo aquí, la luminosidad es igual a 4pi r al cuadrado, ¿no? O sea, el área de la estrella, por el flujo físico, ¿no? Sin el pi. Pues si me vienen a decir justamente, por eso le faltaba pi, ¿no? Porque sí, y físico ya no lo estoy tomando en cuenta. Dependiendo del caso, ¿no? Ahí uno le pone, si está trabajando con el flujo físico, el flujo físico le pone sin pi. Aquí para abreviar no le pongo el pi. Si queremos mantener el esquema del libro, entonces tenemos que ponerle pi. Pero el pi me estorba un poco, así que mejor no lo pongo. Ya, aquí está.
la luminosidad es igual básicamente, ¿no?, al área de la esfera por el flujo. Por lo que es lo mismo, el flujo es igual a la luminosidad entre el área. Se acabó. Bien. Pero si nosotros decimos que la estrella se asemeja a un cuerpo negro, el flujo total del cuerpo negro, es igual a sigma por t a la cuarta. En otras palabras, el flujo total es proporcional a la temperatura a la cuarta potencia. Entonces yo puedo colocar acá, la luminosidad es igual a 4pi r al cuadrado, sigma, temperatura efectiva a la cuarta potencia. ¿Ok? Entonces, si estas dos estrellas tienen la misma temperatura, ¿no?, entonces yo digo acá, la luminosidad de 1 será igual a 4pi el radio de la estrella 1 al cuadrado por sigma, la temperatura efectiva de la estrella 1 al cuadrado. Y la luminosidad de la estrella 2 es igual a 4pi radio de la estrella 2 al cuadrado por sigma por la temperatura efectiva de la estrella 2. Ah, perdón, esta es la cuarta. La cuarta. Pero estamos diciendo básicamente de que la temperatura efectiva es prácticamente la misma. O sea, estas cantidades, nosotros vemos que todo es igual, excepto los radios. Entonces la diferencia de los radios es lo que me da la diferencia de luminosidades. Entonces esto de aquí, la diferencia en magnitudes. Esta diferencia, ¿no?, es función del radio de la estrella. ¿Dónde tengo yo justamente más luminosidad? En la estrella justamente que tiene mayor radio. Por lo tanto, estas estrellas se llaman de gigantes. Y estas estrellas se llaman de enanas. De ahí sale básicamente lo de gigantes y la relación. ¿Se entendió un poquito? Nada. Sí, profesor, sí se entendió. Ya, ok. Bueno, con esta parte yo acabo ya esta transparencia. Yo he dejado una lista acá, no sé si has tenido oportunidad de ver. Las tres primeras son básicamente las preguntas del Erika Bond, del volumen 2. Esta de acá creo que también la utilizamos, si no me equivoco, para el curso de óptica e instrumentación astronómica, ¿no es cierto? No, Sí, profe, sí. La no, primera parece. el volumen fue el primero del Eric Cohn, ese es el 2. Sí, pero el 2 de esta acá no lo consideré. No. Bueno, en todo caso ya tienen acá para resolver esto de aquí. Si tienen algún inconveniente me avisan. En todo caso podemos tener una reunión solamente para discutir los problemas, si hay algún inconveniente. Y las otras preguntas que ven acá están extraídas del Gray. Pero para resolver esta pregunta del Gray, obviamente todavía me falta la otra clase. ¿Cuál es la otra clase? Que es la parte de clasificación espectral, que también está en
en el Erika Bon. Ustedes ven, por ejemplo, vamos a ver acá. Y apliqué todo el capítulo 1. Y falta acá este, ¿no? Falta el capítulo 2. El capítulo 2 tiene solamente aquí tres caritas. Muy poquito. Insuficiente. Y en el Grey tiene un poco más. Acá por los tipos espectrales. ¿Mm? Esta clasificación. Esto de acá ya lo hemos visto. Diagramas de von Russell, este de aquí. Ley de gases, esto ya lo conocen, ustedes son físicos. Esto de acá es la clasificación de luminosidad. Y esta distribución de velocidad también supuestamente que ya lo conocen. Esta es la ley de Boltzmann, ¿no? Y esta es la ley de Sag, que vamos a ver de todas maneras. Bien, entonces ahora voy a explicar lo que está acá en el DI, pero antes de ahí voy a hacer una introducción. Esta parte de acá. Sí, ahora dos. ¿No? Ya, ahora vamos a ver la parte de clasificación espectral. Bueno, esta es una parte de paralajes. Bueno, no está de más justamente, ¿no? Comentarlo. El paralaje de una estrella es básicamente el ángulo, ¿no? Con el cual aparece, ¿no? Parece ser visto básicamente, ¿no? Por un observador desde dos posiciones diferentes. Aquí en la figura, ustedes ven, tenemos una estrella cercana que está vista, por ejemplo, primero en julio, o mejor, primero he visto en enero y luego he visto en julio más o menos, o sea, prácticamente 6 meses después. ¿Por qué? Porque 6 meses después ya tenemos el diámetro de la órbita terrestre. Entonces, esta estrella, vista desde acá, parece que estuviese aquí. Y vista desde aquí, parece que estuviese acá. Entonces, este es el disco de paralaje, como le llamo. Entonces, esta es la distancia de la estrella acá al Sol. Y este es el ángulo que subtiende acá el radio de la órbita terrestre. Y el radio de la órbita terrestre es igual a una unidad astronómica. Y una unidad astronómica es más o menos 150 millones de kilómetros, si no me equivoco. Una unidad astronómica es 150, 10 a la 6 kilómetros. Ya. Entonces ese es el ángulo de paralaje. Y esta es la distancia, ¿no?, de la estrella. La expresión que tenemos acá relaciona justamente, ¿no?, el ángulo de paralaje con una vuelta total y acá el radio
de la órbita con la longitud total de la órbita. No, no, la longitud no, esta es la distancia. La distancia, 2pi. Y sería de abajo. Ah, no, este es el radio sobre la distancia, ¿no? O sea, tenemos acá radio sobre distancia. Esa es la tangente, ¿no es cierto? Del ángulo de phi. No, pero este es tangente, este es P. Ya es el ángulo, pero convertido a radianes. ¿No? Algo así es. Sí, sí, pero yo tengo. A ver, déjame ver. La tangente de P es R radio, ¿no? Sobre D. Como el ángulo es pequeño, esto es prácticamente P. Pero P está dado acá en radianes. Y yo quiero convertirlo a grados. Para convertirlo a grados, entonces multiplico, ¿no? Por la relación, ¿no? De 360 grados sobre 2pi. Ya tengo esto, ¿no? Este es una unidad astronómica de la distancia. No, pues 2pi tenía que estar acá, ¿no? A veces, ¿cómo es? Tengo aquí. Acá estoy multiplicando al revés, ¿no? O sea, es 2 al revés, sí. Es 2pi sobre 360 grados. ¿Por qué? Esto se supone que está en radianes. En radianes, en radianes. No me acuerdo esta parte. Es algo más o menos así, esta relación. La cosa que sale despejándose aquí, y este 360 grados se pasa a segundos de arco. Recordemos que hay que multiplicar por 60, ¿no? Y sale esto de aquí. De tal manera de que al final un parsec es igual a todo esto, ¿no? Unidades astronómicas. Un parsec. Eso es. Y entonces queda básicamente la distancia igual a 1 sobre el paralaje, desde que el paralaje está en segundos de arco y este está en unidades de parsec. Así queda. Bien. No me voy a expandir más acá porque si no se me va a acabar el tiempo, ¿ya? En todo caso, en otro momento yo les completo si ustedes no llegan a descifrarlo. Y en las magnitudes acá también ya habíamos comentado, ¿no? Acá, por ejemplo, esta relación viene a ser la relación de flujos, ¿no? O de brillos. Hipparcos había catalogado justamente, ¿no? Había hecho un catálogo de estrellas y las había clasificado de acuerdo a su brillo. 6 categorías, o sea, había estrellas de 1 a 6 magnitud. La estrella más débil que conseguía observar era de 6 y la estrella más brillante de magnitud 1. Por eso es que las magnitudes negativas son más brillantes y las magnitudes positivas son más débiles. Acá tenemos justamente la magnitud menos 25, que el Sol es más o menos menos 26. Y acá tenemos el límite
para un telescopio grande usando placas fotográficas. Puede ser magnitud de más 30. Acá está la magnitud más o menos de la luna llena, de Sirio, de más o menos -1. El límite del ojo, que es +6, ¿no? Y así va. Entonces, para que tengan una comparación. Acá también para que tengan una relación de diferencia de magnitud. Si ustedes, acá, esta es diferencia de magnitud. Delta M. Si ustedes colocan acá delta M, en función de la relación de flujos, acá en este caso, ¿no? La relación de brillos, esta es la relación de brillos, ¿no? En base a esa relación, ustedes pueden encontrar esto. O sea, por ejemplo, si despejan aquí, por ejemplo, si despejan, acá sería poner, esto lo voy a poner como brillo, ¿eh? Entonces, quedaría así. Brillo de la estrella 2 sobre brillo de la estrella 1 sería igual a 10 elevado a la 0.4 delta de M. Entonces, simplemente reemplazando delta de M, multiplicando por 0.4 y elevando 10 a ese producto, a ese resultado, van a tener la relación de brillo que tienen acá. Si la diferencia de magnitud es 0, la relación de brillo es 1. Si la diferencia de magnitud es 5, tienen básicamente esto, y así por siguiente, ¿no? Entonces esto les va a dar una idea, mientras más grande sea la diferencia de magnitud, como pueden ver acá, la relación de brillo, ¿no?, se hace más espantosamente grande. Entonces ahora sí vamos a la parte que nos interesa, los espectros de las estrellas. Las estrellas tienen diferentes temperaturas e inicialmente las estrellas se clasificaron por las líneas que aparecían en el espectro. Entonces aparecían las líneas en el espectro y se les puso justamente letras. Y para diferenciar las unas de otras se les puso justamente números. De tal manera de que entre las letras hay por lo menos de 0 a 9 números. Quiere decir que acá, como yo tengo, este no es 0, este es CO5, hay O0, O1 hasta O9. Después no hay O10, no hay. Sigue B0. Después B1 hasta B9. Y después sigue así, ¿no? Esas son las clasificaciones justamente de los espectros. A este tipo de clasificación se le llama, ¿no?, tipo espectral. O sea, tipo de espectro, básicamente. Esa clasificación de los espectros se hizo básicamente en función de las líneas de absorción que aparecían en el espectro. Ustedes ven, por ejemplo, acá están marcadas las líneas del hidrógeno. Este es H beta, H gamma, H delta, H epsilon. Y acá abajo aparecen otras líneas de iones. No, este es de calcio neutro y este es de la banda de óxido de titanio, la molécula. Y este es de carbono neutro. Cuando vean acá un número 1 en romano, es este neutro. Si es calcio 2, es calcio una vez ionizado. Bien, y la longitud de onda de acá de todos los espectros, esto vale, ¿no? Este eje vale para todos los espectros que están acá. Entonces, como pueden ver, la línea de H beta está más o menos por acá, ¿no? La línea beta es 48,61. La línea de H gamma está más o menos por acá, es 43,40. La línea de H delta es 41,02, si no me equivoco, por acá. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, la clasificación de los espectros se hizo inicialmente en función de la línea de absorción que aparecía en el espectro. Eso fue lo que se hizo. La presencia de unas líneas en el espectro de una estrella indica su temperatura. Eso fue después.
Las líneas de hidrógeno de Balmer aparecen ahí, líneas de calcio, líneas moleculares como óxido de titanio. La clasificación. A finales de 1800 se designó el tipo espectral de acuerdo a la presencia e intensidad de las líneas de hidrógeno, de A hasta P. Después de que Bohr se entiende la presencia de una otra línea, se conoce que depende de la temperatura superficial, entonces ya no se usa todas las letras de A hasta P, solamente quedan algunas nomás. Quedan esas letras, o sea, las letras eran justamente de A a P, pero después de esta clasificación, cuando se juntó de que estas líneas tenían que ver básicamente con la temperatura, se ordenó en función de la temperatura y ya no, y algunas letras desaparecieron y quedaron solamente estas. O, B, A, F, G, K, M y otros más. Esos son los tipos espectrales. Esta es la llamada clasificación de Harvard. Y eso lo pueden encontrar aquí. Yo lo recomiendo, se entiende muy bien, está bien clarito. En el libro de Cartooning, si no me equivoco. Cartooning. ¿Dónde está? Aquí. Cartooning. Aquí tenemos. Acá está. Aquí está. Clasificación espectral de Harvard. Lectura recomendada, ¿no? Para esa parte. Y para la de clase de luminosidad está la clasificación de Yerkes. Esas dos clasificaciones tienen que leerlo sí o sí, si ustedes quieren justamente entender, ¿no?, lo que es el espectro estelar. Está acá en el libro de Cartooning, ¿no? Ya está ahí. Yo no voy a insistir en esta parte, ¿no?, porque no me quita todo el tiempo. Pero ya estoy diciendo básicamente eso donde se puede ver. Ya, entonces tenemos acá. Para determinar la temperatura efectiva, tanto por los colores como por las intensidades de ciertas líneas espectrales, Payne, o sea, Cecilia Payne y Saja en el 1920 explicaron cómo el espectro de Balmer se relaciona con la temperatura superficial y se encontró la secuencia, ¿no?, para los tipos espectrales O, B, A, F, G, K, E. Posteriormente se hicieron subdivisiones, se agrega un entero de 0 a 9 para hacer caliente o frío. Por ejemplo, si el calcio 2 y el fierro 1 son líneas intensas en el espectro de una estrella, entonces debe ser una estrella de tipo K3, con una temperatura de 4800 Kelvin aproximadamente. Bien, acá tenemos un grafiquito muy importante que me dice la intensidad de las líneas de absorción. Uno puede decir, profesor, pero ¿cómo es que si línea de absorción, cómo es que está hacia arriba? Es para ver justamente la intensidad solamente. Sino que uno de repente pensaría que debería estar hacia abajo, ¿no? Como es absorción, no, esta es la intensidad de la línea. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, la línea de hidrógeno, la línea de absorción de hidrógeno, o sea, la línea oscura de hidrógeno, es más intensa, más gruesa, si quieren, ¿no?, en estrellas de tipo espectral A0. Y conforme vaya a tipos espectrales de B o, la línea de hidrógeno disminuye su intensidad. Igual también acá, la línea justamente, ¿no?, de hidrógeno disminuye su intensidad si va para tipos espectrales de F, G, K. Y la pregunta es,
¿Por qué disminuye? Bien. A0 es un tipo espectral que es más o menos del orden de 10.000 Kelvin. Para una temperatura de 10.000 Kelvin, nosotros tenemos más o menos que los átomos de hidrógeno están una buena parte justamente, ¿no?, en estado neutro. Y como tal, pueden absorber justamente, ¿no?, radiación en las longitudes de onda de las transiciones de los niveles energéticos del átomo de hidrógeno. Entonces, como la mayoría de átomos están ahí básicamente, ¿no?, en estado neutro, entonces todos se pueden absorber y por eso la intensidad de la línea de hidrógeno es muy grande. ¿Qué pasa cuando se va básicamente a estos tipos espectrales? Resulta que los tipos espectrales hacia el lado izquierdo tienen temperatura más elevada, mientras que los tipos espectrales hacia el lado derecho tienen temperatura más baja. Entonces, cuando se va a temperaturas más altas, a estos tipos espectrales, el número de átomos de hidrógeno disminuye. ¿Por qué? Porque al aumentar básicamente la temperatura, entonces algunos ya están ionizados. Y un átomo ionizado de hidrógeno es un protón. No puede absorber, tiene que tener electrón. Entonces, si disminuye el número de hidrógenos neutros, entonces va a haber menos absorciones de esa línea de hidrógeno y por lo tanto la línea de hidrógeno disminuye en intensidad para tipos espectrales muy calientes. Ahí está la explicación. Muy bien. ¿Y por qué entonces disminuye justamente también la intensidad si va a temperaturas más frías? Ajá. Cuando va a temperaturas más frías, existe justamente mayor probabilidad de que un hidrógeno se recombine con otro hidrógeno y produzca justamente hidrógeno molecular. Va aumentando de a poquitos. Entonces, a medida que va enfriándose más, hay más hidrógeno molecular en la atmósfera y por lo tanto disminuye el contenido de hidrógeno. Y ahí también justamente la molécula de hidrógeno no tiene las mismas transiciones que el átomo de hidrógeno y por eso la intensidad de la línea de hidrógeno también disminuye. ¿Ok? Y la misma explicación, pero claro, para diferentes valores, sucede para las otras líneas, ¿no? Ustedes pueden ver la línea de calcio 2, en qué tipo espectral es más intensa, ¿no? K0. La línea de fierro 2, ¿dónde es más intensa? En tipo G2, más o menos, ¿no? La línea de fierro neutro, ¿dónde es más? Más o menos en K0. La línea de calcio, la línea de óxido de titanio, ¿dónde es más intensa, no? En los tipos M. Acá, por ejemplo, la línea de helio neutro, ¿no? ¿Dónde más intensa? En tipos espectrales de helio. O ya aparecen, por ejemplo, las líneas de helio ionizado. Y así sucesivamente. Bien, entonces tenemos acá el diagrama que ya habíamos colocado hace un momento también de lo anterior. Ahí está la secuencia principal y algunos nombres de estrellas conocidas aparecen ahí, como para que ustedes más o menos leyendo las líneas, leyendo los nombres de los objetos, un poco digan, ya, esta es una estrella de secuencia principal, esta es una estrella de enana blanca, esta es una estrella gigante roja. Las estrellas que están aquí, son estrellas gigantes. Gigante roja porque son más frías. Y acá estas son estrellas enanas blancas. Entonces, una estrella enana blanca, por ejemplo, Sirius B, Procyon B. Procyon A es de secuencia principal, ¿no? Vega también. Altair, Regulus también son estrellas de secuencia principal. Estrellas gigantes, ¿cuáles son? Betelgeuse, Antares, Mira, Aldebarán, Polo, ¿no? Arturo, Rigel, ¿no? Son estrellas gigantes. Entonces tenemos ahí, este es el plano teórico del diagrama HR. ¿Qué es lo que debemos notar? Que las estrellas brillantes arriba son estrellas más calientes al lado izquierdo, por eso está el azul acá. Esta línea azul comienza primero, ¿no? Entonces las estrellas que están acá se llaman estrellas de tipo temprano, en inglés early type. Las estrellas que están para acá, que aparecen después en el diagrama, son llamadas estrellas de tipo tardío, por eso son late type, ¿no? Eso es lo que van a encontrar en la literatura. No van a tener que traducirlo como otra cosa y no van a entender qué es lo que dice. Bien, la secuencia ya lo he dicho, ¿no? Estas son secuencia principal, gigantes y enanas.
Y eso también ya lo habíamos colocado, ¿recuerdan? La luminosidad era proporcional al radio al cuadrado por la temperatura a la cuarta. Entonces, si ustedes toman el logaritmo, obtienen básicamente acá la ecuación de una recta. Y si ustedes, por ejemplo, le dan valores constantes al radio, entonces tienen varias rectas. Ustedes tienen, por ejemplo, acá, para diferentes valores de radio, desde 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000. Entonces, todas esas rectas definen básicamente, ¿no?, la región donde están esas estrellas de esas dimensiones. Entonces, acá son enanas, ¿no? Acá gigantes y arriba supergigantes. Y acá son llamadas también enanas, o son llamadas también en secuencia principal, o algunas también son llamadas de estrellas normales. Ese es el nombre que recibe más o menos las estrellas de secuencia principal. Y acá es donde está lo que les dije para que vean el cartón, la clasificación de Yerkes. La clasificación de Yerkes básicamente me da las clases de luminosidad. Recuerdan que habíamos estado mencionando al comienzo que había una relación entre el índice de color B-B y la temperatura. Y que una estrella podía tener básicamente, como acá, ¿no? Acá estaba, por ejemplo, acá estaba el índice de color B-B. Entonces, acá, por ejemplo, encontrábamos una estrella aquí y esta otra estrella tiene la misma temperatura, pero tiene diferente luminosidad o diferente magnitud absoluta. ¿Por qué? Porque el radio es diferente. Está. Tiene la misma temperatura, pero el radio es diferente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo hago para distinguir, no? Pues si se trata de una secuencia principal o es una gigante. Para ello, se utiliza la clasificación de Yerkes de clase de luminosidad. Entonces tenemos acá, este es 5 en romano, este es 4, 3, 2, 1. Y estos son los nombres que reciben: supergigante, gigante, gigante, supergigante, secuencia principal. El Sol es una estrella de secuencia principal, ¿no? Es una estrella tipo espectral G2, 5. Bien, ya tenemos ahí la explicación para la clase de luminosidad. Entonces ya sabemos, dependiendo de la clase de luminosidad, sabemos si pertenece a la secuencia principal o si está más arriba o más abajo en el diagrama HR. Acá tenemos el espectro de absorción mostrando las líneas de hidrógeno. Acá tenemos la línea de H alfa. H alfa tiene 65, 63 Armstrong. La línea de H beta es 48, 61 Armstrong. H gamma es 43, 40 Armstrong. Ya está. Ustedes dirán, ¿y cómo es que el profesor sabe todos los números? Bueno, obligado, tenía que saberlo porque esas líneas aparecen como espectro de división en nebulosas planetarias y en regiones H2. Así que obligado tiene que memorizar eso. Acá tenemos justamente los espectros de una manera más bonita, más colorida, pero más artificial también. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, acá los diferentes tipos espectrales, desde O hasta M. Y pueden ver justamente cómo es que la línea de hidrógeno, esta es una línea de hidrógeno, este es H beta, ¿no? H alfa, H gamma, H... Todos los que estoy marcando son hidrógeno. Entonces ven, ¿dónde la línea de hidrógeno es más intensa? Va disminuyendo por acá y acá también disminuye. ¿Dónde es más intensa? Por acá, ¿no? Aquí, una estrella de tipo A. ¿Ven? ¿Recuerdan lo que yo les había dicho? ¿Dónde era más intensa? Como que disminuye para los otros tipos espectrales. Y ahí se ve acá, ¿no?
Eso es lo que tienen ustedes que ver. Y lo mismo que se ve para el hidrógeno, se ve también para los otros elementos. Solo que hay que tener un poquito de paciencia para poder identificarlo. Acá tienen el sodio, tienen óxido de titanio, tienen la línea de calcio ionizado, ¿no? Estas son las líneas K del calcio. Estos son calcio ionizado. Entonces, este es helio, si no me equivoco. No, este es helio. No, este es helio de acá, pero este de aquí es sodio. Es sodio, este es Na. ¿Ya? Ahí tiene. Acá tiene más ampliado, ¿no? La parte justamente, ¿no? De la línea de hidrógeno. Acá, bueno, los niveles de átomo de hidrógeno, ya saben, básicamente eso no hay mucho que explicar. Por ejemplo, para calcio ionizado, o sea, este es calcio, este es hidrógeno neutro, este es calcio ionizado. ¿Ok? Como que varía. Entonces, este calcio, este hidrógeno, como ustedes pueden ver, la intensidad, ¿no?, de la línea de absorción es más intensa por acá. Entonces, la línea de hidrógeno me van a permitir clasificar más temperaturas de este tipo. Pero el calcio ionizado, las líneas son más intensas acá, entonces cuando aparecen aquí yo voy a poder ver más estrellas de esa temperatura. Dependiendo básicamente, ¿no?, de dónde yo vea más intensa qué línea, yo ya puedo saber qué temperatura tiene aproximadamente. Acá hay más líneas, ¿no? Esto de acá más o menos parecido a lo que yo les había mostrado acá, ¿no? Hasta acá, parecido a eso. No es la misma figura, pero eso no representa lo mismo. ¿Sí? Como varía el hidrógeno ionizado, el helio ionizado, el hidrógeno, el helio, el calcio ionizado, el hierro ionizado, el óxido de titanio, ¿no? Para que tengan ustedes más o menos cómo varía. Y acá una parte importante. Esto de acá parecido, lo van a encontrar ahí en la clasificación de Harvard que está en el cartón. Pero esto les puede ser también útil, ¿no? Como algo abreviado. ¿Qué cosa es lo que quiere decir acá? Vamos a explicar. ¿Cómo yo sé, por ejemplo, que el espectro corresponde a una estrella de tipo O? ¿Cómo sé yo que esa temperatura es más o menos de este orden? Yo tengo que observar que en ese espectro haya líneas de helio ionizado y que las líneas de hidrógeno sean débiles. Si veo ese tipo de líneas, entonces yo voy a decir, esta es una estrella de tipo O. Este es B, no es R. Pareciera que fuese B. Este es B. B. No tiene nada que ver con rígido, no puede pensar que R de rígido, nada que ver. Es B. O B, A, es rígido. Entonces una estrella de tipo B tiene líneas de helio neutro y tiene líneas de hidrógeno. Y en cambio, la estrella de tipo A tiene líneas de hidrógeno muy intensas. Y acá, por ejemplo, la estrella de tipo F, acá están tipos de estrellas conocidas, ¿no?, con ese tipo de clasificación. Este de acá tiene líneas de hidrógeno moderado, pero tiene también líneas ya de calcio ionizado moderado. La estrella de tipo G, como el caso del Sol, tiene líneas de hidrógeno débiles, pero tiene líneas de calcio ionizado fuerte. La estrella de tipo K tiene líneas de átomos ionizados, de metales ionizados, una vez ionizados, y también tiene de átomos de metales neutros y algunas moléculas. Y las estrellas de tipo K tienen líneas moleculares fuertes. ¿Sí? Son las características que uno tiene que ver en el espectro. Porque, les digo esto porque después también en la lista aparece eso, ¿no? Que ustedes van a ver. Vamos a sacar eso un ratito. En la lista. ¿Dónde está?
Acá están los espectros de las estrellas. Acá están los espectros de las estrellas. Y acá están la secuencia de líneas. Porque me va a pedir justamente clasificar a las estrellas que están ahí, en las imágenes, ¿no? Las líneas de helio dominantes, si son si está presente la línea de de calcio o no, si tiene la relación justamente de gamma E sobre la banda, la relación de banda, la banda G. Si las intensidades son iguales, entonces una G cero. Si este de acá es menor que la banda G, entonces pues si la banda de los citolitas están presentes, no están presentes, entonces una estrella tipo K. Si está presente, entonces una estrella tipo M, ¿no? Entonces, si la línea de calcio está presente, no, entonces una estrella tipo B. Si está presente, sí, entonces está presente también la banda G, no, entonces, y tiene línea K de calcio o H, tiene línea K de calcio. Es menor que la de H, entonces es igual que la de H a la mitad, es a 5. Si la banda G está presente, entonces sí, entonces tiene la relación de gamma A sobre G de la banda. Es menor que la banda G que la línea de H gamma, entonces es F0, que más o menos del orden de la mitad, entonces es F5. ¿Se dan cuenta? Más o menos es una reglita, ¿no? Para poder hacer clasificación espectral. Tienen para que se diviertan. Acá tenemos acá un espectro en la región ultravioleta. Esta es aquí del satélite IRE. Bueno, satélite IRE. Este es el nombre de la estrella. HD significa catálogo Henry Draper. Demonios. Caramba. No quiero dibujar acá. Ya. Ya es. Acá tenemos. ¿Ven? Es una tipo espectral. SP es tipo espectral. El tipo espectral es una enana. Down, de chicas. Down, ¿no? Down. Dwarf, dwarf, enana. Una enana o 5. Tipo 5. Acá está la ascensión recta, la declinación, ¿no? La magnitud en el visual, el índice de color B menos B, ¿no? 0.43, y el índice de color U menos B, menos 0.62. Acá tenemos el tipo espectral Morgan-Keenan, es O5, es una O5 de clasificación 5, ¿no? Ya está. Y estas son las imágenes que se tuvieron. Ahí tienen otro catálogo donde aparecen las líneas también, ¿no? Noten ustedes, por ejemplo, acá tienen helio neutro, este es carbono 3, este es silicio 4, este es helio neutro, silicio 4, helio neutro, carbono 3, helio neutro. Es una estrella de tipo B05. 5 es la clase de luminosidad, recuerda, ¿no? Es secuencia principal. Si 5 es secuencia principal. Acá este es O9.5, O9, O8.5, todos son secuencia principal, son 5. Y por lo ahí para que se vean las líneas, ¿no? Acá está, por ejemplo, la línea de hidrógeno H gamma, H beta, H alfa, hasta acá el ionizado, H beta, el ionizado, H epsilon, acá está la línea de calcio, y acá son líneas de hidrógeno. Y estos son los nombres, ¿no? HT y nombre. Acá también tiene para y lo mismo, ¿no? Para una estrella de tipo espectral B5, ¿no? Fuerza principal.
Es el espectro de la parte ultravioleta, ¿no? También tiene una para las estrellas de tipo B, con las líneas acá, ¿no? Carbono 3, silicio 4, nitrógeno 2, ¿no? Oxígeno 2, para que más o menos. Bueno, esto tenemos un álbum ahí en San Marcos, y yo lo que he hecho es hemos escaneado esa parte y eso es lo que estoy usando acá, ¿no? Pero acá hay otro también que pueden usar. Esto es lo que saqué en primera mano, ¿no? Después conseguí lo otro. Bien, esto también es para una estrella tipo A5. Ahora tenemos para tipos espectrales A, F, acá también para tipos espectrales F. Este es F, F también, ¿no? Tenemos para G, G, hasta la banda G, ¿no? La banda G. Fierro, magnesio, estroncio, calcio 2. Aquí para una estrella de tipo K, K2, secuencia principal, K25. También, ¿no? La banda G, estroncio, fierro, calcio ionizado, manganeso, calcio neutro, banda de óxido de titanio. Ok. Bien, entonces ahí tienen ya más o menos para que se familiarice un poco con eso. Después vemos lo que está en el gray, ¿no? Y ya está un poquito. Pero yo creo que con esto ya está para una buena introducción esa parte. Y como les decía, un librito donde hay ejemplos más bonitos, pero me parece que no son armados, ¿no? ¿Dónde está eso? Es... mm, a ver si está aquí. Ahí está, ya creo que dice. Dice Atlas espectral para astrónomos aficionados. A ver, acá tienen para que vean rápido, ¿no? Bueno, el término clase espectral O, clase espectral B, clase espectral A, F, G, K, M, estrellas AGB, estrellas de carbón, estrellas S, estrellas enanas blancas, estrellas Wolf-Rayet, estrellas LBB, son estrellas B, son estrellas peculiares. Protoestrellas, estrellas peculiares, binarias espectroscópicas, novas, supernovas, ¿no? Vamos a ver la A, 36 creo que es. Página 36. Ahí está, ¿eh? Vamos a ver, darle la vuelta. Ahí está. Son dos estrellas, ¿no? Como ustedes pueden ver.
es la estrella Castor Alpha Geminorum y Altair Alpha Aquila, o sea, Águila. Están las líneas, ¿no? Los elementos, la longitud de onda, en qué intervalo están desde 4000 hasta casi 7000, o sea, el espectro visible. ¿Mm? Ahí están nítidamente las líneas del hidrógeno, ¿no? ¿Ven? Esta, esta, esta. Y son las líneas más profundas, ¿no? Aquí, ¿no? Vamos a ver qué coincide. Bueno, ahí tienen también para ver más. Me hace acordar para subir esto nomás. Este es el texto que está aquí, ¿no? Para que vamos a rotar otra vez. Ya, entonces acá regresa. Ya, es este. Ese es el libro. Spectral Atlas for Amateur Astronomers. Richard Walker. Entonces ahí se ve, digamos, ¿no? Un poquito más de detalle que los otros que les he mostrado, ¿no? Pero eso, como ven, es artificial, ¿no? Teórico. Las otras imágenes que les he mostrado son imágenes, ¿no? Ya de espectros reales, ¿no? Esto de aquí son espectros reales. ¿Estaba? Y esto lo voy a pasar para esa carpeta. Ya, entonces era esto. Ya, estos son espectros reales, como digo, ¿no? Los dos. Y estos de acá son espectros de los objetos de las estrellas, son negativos, ¿no? Porque acá aparecen como líneas blancas, pero en realidad son líneas oscuras. Lo que aparece en negro es en realidad la imagen del espectro. Bien, bueno. Bien, yo creo que ya aquí puedo acabar por hoy día. ¿Algunas preguntas de parte de ustedes? ¿Profesor va a subir el video al SGA? Sí, voy a subir el video del Sina, sino que hay que esperar unos minutos. Dentro de una media hora, en el curso de la noche lo estoy subiendo, el video. Y también voy a subir las diapositivas en el Classroom, ¿no? Va a estar en el Classroom para que esté a disposición de ustedes. Está bien, profesor. Bien, entonces voy a acabar la clase aquí. Voy a cortar.